Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Adrián despertó empapado en sudor por tercera noche consecutiva. Su cuerpo temblaba, aunque no de frío, sino de algo más profundo, más antiguo. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí. Ojos como brasas, labios curvados en una sonrisa que prometía secretos, alas que no eran de ángel ni de demonio, sino de algo intermedio. Algo que no conocía nombre humano. Y cada vez ella se acercaba más. El reloj marcaba las 3. Afuera, la luna sangraba sobre el bosque. Sin pensarlo, se levantó, se vistió con lo primero que encontró y salió. Los árboles crujían como si lo reconocieran, y la tierra bajo sus pies parecía guiarlo. Caminó durante horas, siguiendo un instinto que no era suyo. Finalmente, llegó al claro. Ese mismo claro de su primer sueño. La niebla se deslizaba como dedos sobre el césped húmedo. El aire olía a flores marchitas, a deseo contenido, a peligro. Entonces, la sintió. No la vio llegar. No hubo luces. Solo calor. Y luego, frente a él, emergiendo del humo como si naciera del mismo pecado, apareció. Piel color vino. Cabello negro que flotaba como humo en agua. Alas plegadas a la espalda, como si el mundo no mereciera verlas desplegadas aún. Sus ojos lo atravesaron. Adrián. Él tragó saliva. Su voz era real. No era un sueño. Era ella. Eres tú. Llamaste sin palabras. Te escuché. Has sido constante, persistente. Por eso me presento. La súcubo caminó alrededor de él. No rozaba el suelo. El calor la seguía como un halo, pero no quemaba. Atraía. Te ofrezco 3 deseos, humano. Uno por cada vez que mi nombre rozó tus labios sin que lo supieras. Puedes pedir lo que quieras. Riqueza. Poder. Placer eterno. Adrián no dijo nada por un momento. Sus pensamientos no se dirigían al oro, ni a la venganza, ni a mujeres, ni a la gloria. Solo a ella. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Esta es la única regla. Cuando uses un deseo, yo vendré. Y cuando uses el tercero, ya no podrás volver a llamarme. Él la miró fijamente. Respiró hondo. Entonces mi primer deseo es saber tu nombre. Ella se detuvo. Por primera vez, no supo qué decir. Sus alas se agitaron con violencia contenida. Sus pupilas se dilataron. ¿Qué has dicho? Quiero saber cómo te llamas. Ese es mi deseo. Ella retrocedió un paso. El humo alrededor de su cuerpo se agitó como si el mundo temblara. Apretó los labios. Algo en su rostro cambió. Por un instante, dejó de ser la criatura sensual y segura. Por un instante, fue vulnerable. Humana. Nadie me ha pedido eso. Nunca. Ni siquiera los sabios de los templos. Ni los reyes que me invocaron. Tú lo haces sin temor. Él asintió. Si me vas a tentar, al menos quiero saber a quién mirar a los ojos. Silencio. Luego, con voz baja, suave, como si ofreciera su alma en un susurro. Mi nombre es Lisandra. Y al instante en que el nombre fue pronunciado, una brisa helada envolvió el claro. Las sombras se contrajeron. Un antiguo pacto fue sellado. Ella lo miró, los labios entreabiertos, como si aún no creyera lo que había hecho. Ahora me conoces. Ahora llevas algo de mí contigo. Y desapareció, dejando solo el perfume de su piel flotando en la noche. Adrián cayó de rodillas. El nombre aún ardía en su mente. Lisandra. Ese no era un simple deseo. Era el principio de algo que ni los demonios ni los humanos podían comprender. El nombre no lo soltaba. Adrián lo sentía en los labios incluso dormido. Lisandra. Una palabra que quemaba suave, como vino fuerte, como una caricia entre los sueños. Desde aquella noche en el claro, su vida había cambiado. No por lo visible. Seguía yendo al mismo mercado. Seguía cortando leña. Seguía solo. Pero en su interior algo había despertado. No era obsesión. Era algo más íntimo.
como si conocerla hubiese desenterrado una parte de sí que llevaba demasiado tiempo enterrada, como si, al pronunciar su nombre, hubiera abierto una puerta invisible, una puerta que no podía volver a cerrar. Pasaron los días, y con ellos, la tensión. Cada sombra parecía tener su silueta. Cada aroma fuerte le recordaba su presencia. En las noches, no soñaba. Solo la esperaba. La invocación no fue planeada. Llegó por necesidad, por instinto. Una noche, mientras regresaba por el sendero del bosque, escuchó un grito. Agudo, desesperado. Corrió sin pensar. Una niña, quizás de 8 años, estaba acorralada por 2 hombres armados, bestias disfrazadas de humanos. Adrián no lo dudó. Se lanzó con una furia que no sabía que tenía. Una piedra, luego un tronco. Golpes sordos. Dolor. Gritos. Cuando acabó, la niña había huido. Pero él yacía sobre la tierra, con una herida profunda en el costado y sangre en las manos. La visión se le nublaba. El cielo giraba. Con su último aliento consciente, dibujó el símbolo del claro sobre el barro húmedo. No sabía si era correcto, si bastaría. Pero lo hizo igual. Y dijo su nombre. Lisandra. El aire se enrareció. Una ráfaga cálida descendió sobre él. Sintió el suelo vibrar, el mundo detenerse. Y entonces, la vio. Ella apareció caminando entre el humo que brotaba del mismo suelo, más real, más etérea que nunca. Sus ojos ya no eran brasas, sino fuego líquido. Pero esta vez había una tensión diferente en su rostro. No venía como un ser superior. Venía como alguien llamado. Como una promesa que debía cumplirse. Se arrodilló junto a él, el cabello cayéndole sobre los hombros, el vestido flotando como si no obedeciera a la gravedad. Sus manos, tibias y fuertes, se posaron sobre la herida. Murmuró palabras en una lengua que no era humana. Ni infernal. Algo más antiguo. La carne empezó a cerrarse. Adrián sintió la vida regresar lentamente. Su mirada se encontró con la de ella, tan cerca que podía sentir su respiración. No deberías estar así, dijo Lisandra, con la voz rota. ¿Por qué arriesgarte por una niña desconocida? Él sonrió, con la cara aún cubierta de barro. Porque alguien tenía que hacerlo. Ella apretó los dientes. Lo odiaba por eso. Por esa luz que no entendía. Por esa forma de arrastrarla hacia su mundo, cuando ella debía llevarlo al suyo. ¿Tu segundo deseo? Preguntó, sin mirarlo directamente. Puedes pedirlo ahora. Adrián se incorporó lentamente. El dolor aún ardía, pero su mente estaba clara. La miró. Quiero que te quedes. El silencio fue absoluto. Ni los insectos se atrevieron a hacer ruido. Lisandra lo miró como si le hubiera arrancado el corazón con palabras. El humo alrededor de ella pareció agitarse. Sus alas se abrieron levemente, como si el cuerpo respondiera antes que la mente. ¿Solo eso? Quiero que te quedes aquí. Que hables conmigo. Que rías, si puedes. Que me mires sin la necesidad de desaparecer. Su rostro, por primera vez, mostró algo más que poder. Mostró desconcierto. Miedo. Anhelo. Nadie me ha pedido algo así. Los hombres me suplican por noches eternas, por cuerpos inmortales, por guerras ganadas. Pero tú, solo quieres mi compañía. Quiero conocerte. No lo que eres. Quiero ver lo que escondes cuando no estás siendo lo que todos esperan que seas. Ella tragó saliva. Su cuerpo temblaba. No por debilidad. Por lo que estaban haciendo dentro de ella. Algo que no reconocía. Entonces me quedaré. Pero no porque me lo pidas. Me quedaré porque no quiero irme todavía. Se sentó a su lado y por un largo rato no hablaron. Solo respiraron el mismo aire, compartieron el mismo calor y vieron cómo la luna ascendía, sin necesidad de hechizos ni promesas. Por primera vez, Lisandra no era un deseo. Era una presencia. Y eso era mucho más peligroso que cualquier magia. La cabaña estaba cubierta por una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido allí hacía décadas. Sus paredes de madera agrietada susurraban al viento,
y las ventanas mal cerradas dejaban entrar la luz pálida de la luna como si esa noche también quisiera espiar lo que estaba por ocurrir. Lisandra cruzó el umbral sin decir nada, como si no necesitara permiso, aunque su expresión revelaba algo inusual en ella, duda. Se detuvo en medio de la estancia, mirando alrededor como una criatura exiliada de otro mundo que intentaba entender las reglas del humano. Adrián la seguía con la mirada, desde la mesa donde intentaba encender el fuego con dedos aún torpes por la herida recién cerrada. «No parece un palacio», dijo ella, finalmente. «No hay espejos dorados. No hay esclavos trayendo vino. No hay camas suaves. Pero tiene algo mejor», respondió él, lanzándole una media sonrisa. Lisandra arqueó una ceja. «¿Y qué sería eso?» «Silencio. Y espacio suficiente para que dos personas hablen sin esconderse». Se sentó cerca de la chimenea y la observó. Sus alas ya no estaban visibles, como si las guardara en otro plano. Su piel, antes fulgurante como brasas vivas, ahora parecía respirar con el mismo ritmo que la noche. Menos fuego, más sombra suave. «¿Siempre ocultas tus alas?», preguntó él, sin romper el contacto visual. Ella giró el rostro. «Me hacen recordar lo que soy». «¿Y qué eres?» «Algo que tú deberías temer». Adrián se acercó un poco más. El fuego finalmente prendió y las llamas iluminaron su rostro cubierto de cicatrices recientes. «Quizás. Pero no lo hago». Ella bajó la mirada. Era difícil sostenerle la vista cuando no había deseo, ni orden, ni miedo de por medio. Solo esa sinceridad absurda y peligrosa que parecía envolverlo. «¿Tú no entiendes lo que represento? Soy deseo puro. Soy un arma hecha para romper almas. Nací de un pacto, no de un vientre. Mi propósito es llevar hombres al borde de la locura con una sonrisa. No. Esto. Y aún así estás aquí, sentada junto a mí, sin intentar seducirme ni devorarme. ¿Y si te dijera que eso fue exactamente lo que intenté desde que aparecí?» Adrián sonrió. «Entonces fallaste». Hubo un silencio espeso. Ella no sabía si sentirse ofendida o aliviada. Tal vez ambas cosas. El tiempo pasó lento. Él cocinó algo sencillo, pan duro calentado con queso viejo y unas hierbas del bosque. Lisandra lo miraba como si cada movimiento suyo fuese parte de un ritual secreto. «¿Comes?», preguntó él, ofreciéndole un trozo. «No lo necesito». «No pregunté si lo necesitas. Pregunté si lo haces». Ella estiró la mano, lo tomó, lo probó con cautela. Su expresión se suavizó por un instante. «Está caliente. Y sabe a hogar». «Qué cosa tan extraña». Él la miró largo rato. No había lujuria en su mirada, sino algo más profundo. Curiosidad. Interés real. Era el primer hombre en siglos que la trataba como persona antes que como figura de deseo. Cuando la noche avanzó, ella se acercó a él junto al fuego. Se sentaron espalda contra espalda, sin tocarse directamente, pero compartiendo el mismo calor. «Tu alma huele diferente», dijo Lisandra con los ojos cerrados. «No como los otros. La mayoría tiene miedo escondido, oscuridad disfrazada. Tú tienes grietas. Pero en ellas entra la luz. Es molesto. ¿Y tú? ¿A qué huele la tuya?» «No tengo alma», susurró ella. «O eso me dijeron». «Entonces alguien te mintió». Ella se tensó. Pero no respondió. Pasaron horas en ese silencio cómodo, como si el mundo entero estuviera lejos, y solo ellos existieran en esa pequeña burbuja donde el deseo no era obligación y el misterio no era trampa. Antes de que el sol asomara, Lisandra se acercó a él, lo miró dormido y le rozó la mejilla con la punta de sus dedos. Un gesto pequeño, apenas un suspiro de contacto, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. «¿Por qué no temes lo que soy?», murmuró, más para sí misma que para él. Adrián, sin abrir los ojos, respondió con voz dormida pero clara. «Porque lo que eres no me asusta. Pero lo que podría ser, eso sí que me importa». Ella retrocedió lentamente, tocándose el pecho sin saber por qué. Por primera vez, algo dolía ahí. No era físico. Era más profundo. Y se quedó allí, velando su sueño,
sin saber si deseaba protegerlo o protegerse de él. La calma no dura mucho cuando no pertenece a este mundo. Desde la noche en que Lisandra decidió quedarse, la cabaña se había llenado de algo nuevo. No era magia. No era fuego. Era la extraña paz que florece cuando dos almas, distintas por naturaleza, comienzan a encontrarse en el centro exacto del caos. Pero la paz atrae ruido. Y el silencio demasiado prolongado llama la atención de aquellos que viven del grito ajeno. Esa mañana el bosque despertó tenso. No por el viento, ni por las ramas secas. Era otra cosa. Algo más antiguo, más oscuro. Lisandra lo sintió al instante. Su cuerpo se tensó como si algo invisible la apretara. Se asomó por la ventana con ojos entrecerrados. «Nos han encontrado», dijo en voz baja, como si cada palabra pudiese romper el instante. Adrián levantó la cabeza desde la mesa donde limpiaba una vieja daga. «¿Quién?» «Los inquisidores. Los que cazan lo que no entienden. Los que matan lo que no pueden poseer. ¿Vienes por mí?» «Vienen por los dos». El sonido de pasos pesados empezó a llenar el bosque. Armaduras, cadenas, símbolos grabados a fuego sobre metal. Ecos de siglos de miedo. Había al menos 10. No bastaban para un ejército, pero sí para destruir un refugio y llevarse un alma. Lisandra giró hacia él. Sus ojos ya no eran fuego. Eran miedo. «Tienes que huir. No voy a dejarte. No entiendes. Ellos no te matarán de inmediato. Te usarán. Te harán sufrir. Te harán creer que fue tu culpa salvarme. Y a mí, me encerrarán en un templo hasta que mi voluntad deje de ser mía». Adrián se levantó y cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. La tomó de los hombros, fuerte, firme. «No pienso perderte. No ahora». Ella tembló bajo su tacto. Nadie había hablado así por ella. Nadie la había defendido sin pedir nada a cambio. «Aún te queda un deseo», susurró. «Úsalo. Haz que yo desaparezca. Haz que nunca me hayan encontrado. No. No voy a borrar lo mejor que me ha pasado». Fuera, las voces se acercaban. Crujían ramas. Se gritaban órdenes. Adrián tomó la espada oxidada que colgaba sobre la chimenea. No era especial. No estaba encantada. Pero era lo único que tenía. Lisandra lo miró con el corazón latiendo en un ritmo que no comprendía. ¿Desde cuándo tenía un corazón? Desde él. Desde su primer deseo. La puerta se derrumbó. Entraron 3 hombres con cruces grabadas en sus pechos, rostros cubiertos de odio disfrazado de fe. «Ahí está», gritó uno, «el que protege a la criatura». Adrián se interpuso entre ellos y Lisandra, sin pensarlo, sin titubear. «Si quieren tocarla, tendrán que pasar por mí». El primer golpe fue seco. Lo derribaron. Pero volvió a levantarse. Sangrando, sí. Pero de pie. Gritó con furia y atacó como un hombre que no lucha por su vida, sino por la de alguien más importante. Lisandra gritó su nombre. Sintió algo desgarrarse en su interior. Era poder, pero también algo nuevo. Dolor humano. Una mezcla que nunca había conocido. Uno de los inquisidores alzó una lanza y se lanzó hacia Adrián. En ese instante, Lisandra extendió la mano, y sin pronunciar un conjuro, sin invocar ninguna palabra sagrada, dejó que ese dolor saliera de su cuerpo. Una onda de energía brotó de ella. Pura, ardiente, indomable. La madera crujió. Los metales se doblaron. Los inquisidores cayeron al suelo como si el mundo los hubiese rechazado. Los demás huyeron al ver lo que no podían comprender. Adrián estaba arrodillado, jadeando, el rostro cubierto de sangre y ceniza. Lisandra cayó a su lado. Lo sostuvo. Sus manos temblaban. «¿Qué hiciste?», preguntó él, entre suspiros. Ella no pudo responder. Solo lo abrazó, con fuerza, con desesperación. Porque ahora lo sabía. El corazón que él le había regalado con ese segundo deseo, estaba latiendo por él. Y también estaba aprendiendo a temer. Temer perderlo. Temer sentir tanto, tan rápido. Temer que esa noche no fuera suficiente para decir todo lo que necesitaban.
Y aún así, no se soltaron. La cabaña ardía lentamente a su alrededor. Pero ellos estaban más vivos que nunca. El aire aún olía a humo. Las brasas de la cabaña seguían ardiendo como un corazón herido. La madera carbonizada crujía bajo sus pies mientras Lisandra caminaba descalza por lo que quedaba de su primer refugio. Sus pasos no dejaban huella, pero su mirada, su cuerpo, su alma, estaban marcados por algo más profundo que fuego. Adrián respiraba con dificultad, apoyado en lo que quedaba del marco de la puerta. Su camisa estaba hecha jirones, su torso cubierto de heridas abiertas, y aún así no se quejaba. La miraba. Solo a ella. «Tienes que curarte», le dijo ella con voz temblorosa. «No puedes seguir así». «Estoy bien», respondió él con una sonrisa que ocultaba más dolor del que admitía. «He estado peor». Ella se acercó sin decir más, se arrodilló frente a él y apoyó su frente en la suya. Durante unos segundos no hubo magia, ni palabras, ni oraciones. Solo calor humano. Solo ese silencio en el que dos cuerpos se reconocen, aunque el mundo alrededor se esté desmoronando. Lisandra tocó una de sus heridas. Esta vez no usó hechizos ni antiguos lenguajes. Solo su mano, solo su tacto. El dolor de él se desvaneció, y en su lugar, ella sintió el ardor. «Esto no es curación», susurró Adrián. «Es compartir». «Y aún así, lo prefiero», dijo ella. Pero el momento no duró. Un aullido retumbó en el bosque, y no era de animal. Era un cuerno. Uno antiguo. Uno que se usaba para convocar cazadores de lo impuro. Los inquisidores no habían huido, habían llamado refuerzos. «Vienen más», dijo Lisandra, levantándose. «Ya no son solo fanáticos. Ahora vendrán los que arden con odio puro. Los que quieren que deje de existir solo porque no comprenden por qué respiro». «Entonces pelearemos», dijo Adrián, sin vacilar. Ella lo miró con los ojos encendidos. «No. Yo pelearé. Tú huirás». «No. No seas necio. Eres humano. No puedes contra ellos. Ya luché una vez. Ya sangré por ti. Y lo haría 1000 veces más. Porque cuando me dijiste tu nombre, no me diste solo un sonido. Me diste algo que no pensaba que merecía. Algo que cambió todo». «¿Qué?» «Esperanza». Lisandra sintió que algo se rompía dentro de ella. Su cuerpo comenzó a brillar. Su piel se llenó de símbolos antiguos que nunca antes habían aparecido. El corazón humano que él le dio ardía con fuerza, reconfigurando su esencia. Ya no era solo súcubo. Ya no era solo sombra. Era fuego nuevo. Entonces llegó el primer golpe. Un rayo de energía atravesó los árboles y explotó contra el suelo cerca de ellos. La tierra tembló. Una figura descendió desde los cielos, montado en una bestia alada, con armadura dorada y ojos ciegos por la fe. «Lisandra», gritó el inquisidor, «en nombre del fulgor sagrado, por el edicto de purificación eterna, serás reducida a polvo». Ella dio un paso adelante. Sus alas resurgieron, pero no como antes. Ya no eran oscuras y seductoras. Eran fuego líquido, extendiéndose con una furia salvaje. Su cuerpo parecía formado de luz fundida y sombra viva. Los símbolos de su piel brillaban como promesas incumplidas. «No volveré a arrodillarme», dijo con voz firme. «No por ustedes. No por ningún dios que quema sin mirar. Y no por miedo». Los inquisidores descendieron uno a uno, rodeándola. Cada uno portaba una lanza hecha de oraciones y acero sagrado. Ella los observó. No con desprecio. Con compasión. ¿Cuántas veces han creído que matarían a un monstruo y terminaron asesinando a alguien que solo quería vivir? Uno de ellos la atacó. Ella esquivó con un movimiento elegante y rápido. Tocó el pecho del hombre y lo lanzó contra un árbol. Su lanza cayó al suelo. Adrián la recogió sin pensarlo. La sintió vibrar entre sus dedos. Otro inquisidor arremetió contra él. Adrián lo enfrentó con la lanza sagrada, y por un instante sus miradas se cruzaron. Uno con fe ciega. El otro con fe nueva. Chocaron. Adrián gritó. Su brazo se desgarró. Pero no soltó el arma.
Y cuando Lisandra lo vio sangrar de nuevo por ella, algo dentro se quebró por completo. Gritó su nombre. No con desesperación. Con poder. El bosque entero se estremeció. Y entonces ocurrió. Una explosión de energía pura nació desde su pecho. Una onda de fuego brillante arrasó el círculo. Los inquisidores fueron arrojados como hojas secas. El cielo cambió de color por un instante. Y en el centro, ella. Respirando. Llorando. Viva. Corrió hacia Adrián. Cayó a su lado. Él estaba consciente, pero apenas. Estoy contigo, dijo ella entre lágrimas. No te irás. No así. Él la miró, con los labios partidos y los ojos medio cerrados. Nunca me fui. Se abrazaron en medio del campo de batalla. Y aunque la guerra aún no había terminado, esa noche ganaron. Porque un corazón que arde por otro ya no es una debilidad. Es un arma. El sol apareció por fin entre los árboles, bañando con luz dorada el claro donde la tierra aún humeaba y las hojas seguían temblando tras la batalla. El aire estaba cargado del olor a ozono, a magia liberada, a ceniza sagrada. Pero también había algo nuevo. Algo que no se había sentido allí en siglos. Silencio. No un silencio de muerte. Uno de descanso. Adrián y Lisandra yacían en el centro del claro, entre raíces retorcidas y hierba quemada. Él tenía la cabeza sobre su regazo, y ella acariciaba lentamente su cabello manchado de sangre seca. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Se miraban como si el mundo entero se hubiese reducido a la respiración del otro. Cuando al fin él abrió los ojos, el cielo parecía más azul que nunca. «Sigues aquí», susurró él. «Siempre estuve», respondió ella con una sonrisa tenue. «Creí que habías desaparecido. Me fui dentro de ti». Adrián la miró, sin entender del todo. Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillaban con algo nuevo. Algo que no era solo magia. Cuando usaste tu segundo deseo para darme un corazón, no sabías lo que hacías. No solo me diste humanidad. Me diste la posibilidad de sentir dolor. Y amor. De llorar. De reír sin fingir. De necesitar. Y también de elegir. ¿Elegir qué? Quedarme. Adrián se incorporó lentamente, aunque su cuerpo aún dolía. Ella lo ayudó, envolviéndolo con sus alas. Ya no eran fuego ni sombra. Eran suaves. Cálidas. Casi humanas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó él. ¿Volverán? No hoy. Los inquisidores que huyeron no entendieron lo que vieron. Y los que cayeron no volverán. Pero incluso si regresan algún día, ya no estaré sola. Él la tomó de la mano. Y yo ya no estaré indefenso. Lisandra lo miró, entre sorprendida y enternecida. ¿Así te ves? ¿Indefenso? No físicamente, respondió con una sonrisa. Sino emocionalmente. Eres como una tormenta que se quedó a vivir en mi pecho. Y no quiero que se vaya. Ella lo besó. No con urgencia. No como despedida. Sino como algo que llevaba mucho tiempo contenido. Fue un beso lento, profundo, que tembló con el roce de los labios, con el calor compartido, con esa dulzura que solo nace después de haber sobrevivido juntos. Y entonces, algo cambió. El cielo brilló por un instante. La tierra bajo sus pies se cubrió de pequeñas flores violetas, como si la energía liberada de su unión hubiese sanado lo que el fuego destruyó. Lisandra se separó de él con los ojos llenos de emoción. Siento algo extraño. Algo limpio. ¿Dolor? No. Esperanza. Se abrazaron largo tiempo. Y al mediodía, mientras el bosque empezaba a respirar de nuevo, se alejaron juntos, sin mirar atrás. La cabaña no necesitaba ser reconstruida. Lo que importaba lo llevaban en el pecho. Encontraron un nuevo hogar, más allá de las montañas, donde nadie preguntaba de dónde venías, sino que querías construir. Allí, Lisandra empezó a usar vestidos ligeros y a sonreír con timidez. Adrián le enseñó a cocinar pan, a reír por tonterías, a dormirse abrazada sin miedo a desaparecer. Pasaron días, pasaron estaciones.
Y una noche, bajo el cielo despejado, Lisandra lo miró desde la cama y le susurró al oído. «Aún tienes un deseo». Adrián, ya con el cabello un poco más largo y la mirada más tranquila, sonrió con dulzura. «Ya lo usé». «¿Cuándo?» «Cuando te pedí que te quedaras». Ella se rió bajito. «Eso fue el segundo». Él fingió pensar. «Entonces, mi último deseo es simple». Ella se giró hacia él, expectante, el corazón latiéndole como el primer día. «¿Cuál?» «Que nunca me dejes de mirar así». Lisandra cerró los ojos, se acurrucó contra su pecho y dejó escapar un suspiro profundo. «Ese deseo lo concedo yo». Y así fue. No hubo guerras eternas. No hubo condenas finales. Solo dos almas, antes opuestas, que aprendieron a latir al mismo ritmo. Y una promesa que no necesitó sellos ni fuego. Solo amor.